Bienvenido a nuestra discusión detallada sobre el desplome de Wall Street de 1929 y la consiguiente Gran Depresión. Profundizaremos en estos dos acontecimientos históricos significativos para obtener una comprensión clara de sus causas y efectos. Para empezar, volvamos a los locos años 20. Después del final de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos disfrutó de un periodo de riqueza sin precedentes, caracterizado por una rápida industrialización y avances tecnológicos. Este periodo eufórico fue conocido como los 20 rugientes debido al auge económico sostenido, y al dinamismo social y cultural que lo acompañó. Durante este periodo, los precios de las acciones se dispararon. Los inversores se apresuraban a comprar acciones, con la esperanza de obtener ganancias rápidas y sustanciales. Esta euforia alimentó una burbuja especulativa en el mercado de valores. La burbuja especulativa era insostenible y, finalmente, el mercado se desplomó. El 24 de octubre de 1929, conocido como Jueves Negro, se produjo una venta de pánico que provocó una caída significativa de los precios de las acciones. Esto fue solo el comienzo de la agitación. La espiral descendente continuó, dando lugar a una reacción en cadena. Los inversores, ante pérdidas inminentes, vendieron sus acciones en un movimiento desesperado por salvar lo que pudieron. Esto deprimió aún más los precios de las acciones y amplificó el pánico. El lunes 28 de octubre de 1929, conocido como Lunes Negro, la bolsa sufrió otro golpe con un descenso de valores aún mayor. Al día siguiente no fue diferente, fue tildado de Martes Negro. Al final de esta tumultuosa semana, los valores bursátiles prácticamente se habían desintegrado. Mientras tanto, las ondas de choque resonaron en toda la economía. Los bancos que habían invertido mucho en el mercado de valores se enfrentaron a pérdidas masivas. Un gran número de ellos se declararon insolventes, incapaces de satisfacer las demandas de los depositantes que buscaban retirar sus ahorros. En consecuencia, el sector financiero se desestabilizó. El desastre financiero se tradujo rápidamente en verdaderas dificultades económicas. Las empresas, incapaces de obtener crédito o préstamos de los bancos afectados por la crisis, comenzaron a despedir trabajadores. El consiguiente desempleo frenó el gasto de los consumidores, lo que provocó una disminución de la producción y un nuevo aumento del desempleo. Este círculo vicioso condujo a la caída del PIB. La agitación económica de principios de la década de 1930 finalmente dio lugar a lo que se considera la peor recesión económica de la historia moderna, la Gran Depresión. Caracterizado por su longevidad y su profundo impacto en todos los sectores de la economía, fue un periodo marcado por dificultades y sufrimientos generalizados. Discutamos brevemente el aspecto cultural de la Gran Depresión. El periodo no solo se destacó por las continuas dificultades económicas sino también por cómo influyó en diferentes aspectos de la vida estadounidense. Las familias se volvieron más miserables con las dificultades económicas, la gente se volvió más insular, algunos perderían la esperanza y otros mostrarían una actitud juntos que superaremos. Para comprender mejor ambos acontecimientos, es esencial recordar que los locos años 20 crearon un crecimiento económico, y una distribución de la riqueza complejos y desiguales. Cientos de miles de personas comunes y corrientes compraban acciones con dinero prestado. Debido a la naturaleza creciente del mercado de valores, muchos se estaban volviendo fantásticamente ricos en papel, pero muchos otros se estaban volviendo salvajemente más pobres. La filosofía económica predominante de la época, marcada por el individualismo, la autosuficiencia y la creencia en el individualismo rudo, es un factor crucial que dio forma tanto a los acontecimientos del colapso de 1929 como a la consiguiente crisis económica. Esta mentalidad desalentó una intervención regulatoria que podría haber atenuado la burbuja especulativa, y reducido la gravedad de la depresión resultante. Volviendo nuestra atención a la caída de 1929, nos damos cuenta de que la causa inmediata de la caída fue la pérdida de confianza de los inversores debido al aumento exorbitante de los precios de las acciones sin ninguna justificación fundamental. La caída se produjo una vez que esta fe en el mercado se hizo añicos, y la posterior venta de pánico intensificó la caída. Además, la estructura financiera de finales de la década de 1920 jugó un papel significativo en el empeoramiento del impacto de la crisis. La interconexión del sistema bancario con el mercado de valores significó que los desequilibrios en el sector financiero inevitablemente tuvieron un efecto indirecto en la economía real. Como resultado, cuando la caída del mercado de valores provocó una pérdida de confianza en los bancos, la situación se convirtió en una crisis bancaria en toda regla. Las quiebras bancarias generalizadas exprimieron el flujo de crédito, exacerbando la crisis económica. Al cambiar nuestro enfoque hacia la Gran Depresión, es importante señalar que los efectos de la crisis económica no fueron uniformes en diferentes partes de la economía y la sociedad. Si bien el sector agrícola había experimentado una prolongada caída a lo largo de la década de 1920, los sectores industrial y de servicios sintieron la peor parte de la depresión tras los acontecimientos de 1929. En las ciudades, el desempleo generalizado provocó la aparición de barrios marginales, llamados despectivamente overvilles en honor al presidente Herbert Hoover.
Estas comunidades improvisadas de personas desempleadas y familias indigentes sirvieron como un crudo reflejo de la dislocación social causada por la crisis económica. La Gran Depresión fue un fenómeno global que afectó no solo a Estados Unidos sino también a Europa y otras partes del mundo. La interconexión de las economías, agravada por las medidas proteccionistas adoptadas por varios países, condujo a una desaceleración global sincronizada. En un intento de rescatar la economía de las profundidades de la depresión, los gobiernos intentaron varias medidas. En Estados Unidos, el presidente Franklin de los programas del New Deal de Roosevelt tenían como objetivo brindar alivio, recuperación y reforma. Si bien algunos de los programas fueron eficaces para proporcionar socorro inmediato, la recuperación total fue un proceso lento y arduo. El New Deal puso un énfasis significativo en el bienestar social y el empleo público. También introdujo una serie de medidas regulatorias diseñadas para prevenir un desastre similar en el futuro. Aunque tuvo sus críticos, marcó un cambio significativo hacia una política económica más intervencionista. A escala global, el orden económico de la posguerra fue moldeado por el sistema de Bretton Woods, un conjunto de reglas, instituciones y procedimientos diseñados para liberalizar el comercio internacional y estabilizar los tipos de cambio. El objetivo era evitar el tipo de devaluaciones competitivas y proteccionismo que habían exacerbado la Gran Depresión. Varias décadas después de la Gran Depresión, continúa sirviendo como un crudo recordatorio del peligro inherente a las economías de mercado no reguladas. Las trágicas experiencias de la década de 1930 obligaron a repensar el papel del Estado en la economía, y sentaron las bases para un enfoque más equilibrado que respete el dinamismo de los mercados, y al mismo tiempo garantice su funcionamiento justo y estable. En conclusión, el desplome de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión marcaron un importante punto de inflexión en la historia económica moderna. Si bien los acontecimientos en sí fueron trágicos y plagados de dificultades, crearon un legado de reformas y brindaron lecciones valiosas que continúan dando forma a la formulación de políticas económicas y la regulación financiera hasta el día de hoy. Como hemos visto, la secuencia de eventos que se desarrollaron desde los locos años 20 al estilo Gatsby hasta las profundidades apocalípticas de la Gran Depresión nos enseña sobre la fragilidad de los crecientes auges económicos, los peligros de la especulación desenfrenada, y el imperativo de un orden económico equilibrado que pueda fomentar el crecimiento y las crisis climáticas. A lo largo de los sombríos años 70 hasta los mercados emergentes del milenio, las lecciones del pasado han moldeado continuamente nuestro futuro económico. Sirven como recordatorios constantes de la dualidad de los ciclos económicos, los inevitables altibajos que caracterizan a las economías de mercado. Al comprender e internalizar estas lecciones, solo podemos esperar que permanezcamos vigilantes. A pesar de la inevitable atracción de la codicia y el miedo que dan forma a nuestros mercados, depende de nosotros exigir y sostener marcos regulatorios y éticos que puedan garantizar la credibilidad de nuestros mercados y la resiliencia de nuestras economías. Los acontecimientos del pasado pueden enseñarnos, pero también nos desafían. Nos desafían a hacerlo mejor, a no repetir los errores del pasado. Nos impulsan a recordar que las políticas económicas deben adaptarse a los ritmos cambiantes de la sociedad y la economía, no solo a los flujos y reflujos de los mercados. Mientras nos enfrentamos al panorama en constante evolución de la economía global del siglo XXI y a los desafíos que conlleva, llevemos las lecciones del pasado como una antorcha indomable. Encendamos la llama de la razón y la responsabilidad y mantengámosla encendida, para que podamos abrirnos camino a través de los inevitables ciclos económicos venideros. La historia económica entre los locos años 20, el desplome de Wall Street de 1929 y la Gran Depresión ha mostrado las grietas en nuestros sistemas y estructuras. También nos ha demostrado que con cada momento de crisis, tenemos un momento de oportunidad para el cambio. Mantengámonos informados, sigamos haciendo las preguntas difíciles, asumamos la responsabilidad y trabajemos juntos para construir un futuro donde la prosperidad económica complemente el progreso social, y donde las crisis económicas de la magnitud de la Gran Depresión sean un mero recuerdo y una advertencia. Cuento, aquí está el futuro, un futuro construido sobre las lecciones del pasado y basado en la sabiduría, la responsabilidad y la resiliencia. Un futuro que no sea inmune a las fluctuaciones del mercado pero que esté preparado para responder a ellas con claridad, resiliencia y una dedicación inquebrantable a la evolución de las políticas y prácticas. Eso es mucho terreno cubierto, pero es necesario comprender completamente los cambios sísmicos que pueden ocurrir en las economías y sociedades. Es importante aprender de estos eventos para desafiar y evolucionar constantemente nuestra comprensión de lo que constituye una economía, una sociedad y, de hecho, una vida saludable y bien vivida. Finalmente, estas historias de la economía estadounidense y su resiliencia no son solo historias sobre números e índices financieros. Son narrativas de comunidades, familias e individuos que han sido profundamente moldeados, para bien o para mal, por las mareas económicas y las tormentas que han capeado. A medida que comenzamos a percibir estas implicaciones más amplias de la Gran Depresión, sus dimensiones humana y social pasan a primer plano.
nos damos cuenta de que detrás de cada fábrica cerrada y de cada escaparate desierto, hay una historia humana de resiliencia, supervivencia y esperanza. Entonces, antes de concluir por completo, concluyamos con esto: la Gran Depresión fue más que un simple evento económico fue un capítulo crucial en la saga actual de una nación y su pueblo. Expuso las fallas de un orden económico no examinado, y catalizó una búsqueda incesante de una mejor manera.